inhibidores de la bomba de protones. Estos son los integrantes. Sabemos que son inhibidores de la bomba de protones. Tenemos que entender por qué el estómago produce ácido clorhídrico y para qué nos sirve esto. Bien, el ácido clorhídrico nos ayuda en gran parte como defensa hacia agentes externos, hacia agentes. También como parte parcial de la absorción de alimentos y como también a la digestión de proteínas, que es lo principal. Bien, esto se va a activar a través de tres mecanismos. Tenemos el mecanismo neurócrino, endocrino y parácrino. El neurócrino se va a unir a los receptores muscarínicos M3 de la célula parietal. Estos van a ser activados a través del sistema nervioso parasimpático. El nervio vago va a liberar lo que es la acetilcolina y, pues como dije, se va a unir a los receptores muscarínicos de la célula parietal, que va a activar directamente lo que es la liberación de ácido clorhídrico. Luego tenemos el mecanismo endocrino. Este va a ser a través de la gastrina. Las células G van a liberar lo que son la gastrina. Estas van a ser activadas de forma de que haya presencia de alimentos o la distensión gástrica, y esta se va a unir a las células parietales a través de los receptores gastrina y colecistocinina B. Bien, luego tenemos el mecanismo parácrino. Este es a través de la histamina, que esta va a ser liberada por las células enterocromafines, que se van a unir a los receptores H2 en la célula parietal. Estos dos últimos mecanismos van a ayudar a lo que son a la mayor secreción de lo que es el ácido clorhídrico. Bien, eso. A continuación hablaremos de cómo se da la formación del ácido clorhídrico, o también denominado ácido gástrico. Empezamos. Esta secreción del ácido clorhídrico depende de la secreción de hidrógeno y cloro a la luz canalicular de las células parietales oxídicas y su posterior unión para su formación. Comenzando en el citoplasma de la célula parietal oxídica, visualizamos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono proveniente del metabolismo aerobio de la célula, que ingresó al interior a través de la circulación sanguínea. Ese dióxido de carbono se combina con el agua contenido en el interior de la célula. Esta reacción es catalizada por una enzima, que es la anhidrasa carbónica. ¿Para qué? Para la formación de ácido carbónico. Posteriormente a este ácido carbónico, como podemos visualizar, se disocia en dos, en bicarbonato e hidrogenión. El paso siguiente de este proceso se localiza en la membrana vasolateral de la célula parietal. Entonces se produce la absorción de bicarbonato. Esta absorción de bicarbonato se da mediante el antiporte, también denominado contratransporte o también denominado intercambio de cloro y bicarbonato. ¿A través de qué? A través del intercambiador cloro-bicarbonato, el cual bombea cloro desde el líquido extracelular hacia el interior de la célula y bombea bicarbonato desde el interior de la célula hacia el líquido extracelular. Posterior a eso, ¿qué se produce? Como podemos visualizar, tanto el hidrógeno como el cloro presentan a sus respectivos transportadores localizados en la membrana apical, o también denominada membrana luminar. ¿Y por qué luminar? Porque se encuentra en contacto con la luz gástrica. Entonces, el siguiente paso tenemos a la secreción de hidrógeno y la secreción de cloro. La secreción de hidrógeno se da mediante el proceso denominado transporte activo primario, el cual obtiene su energía por medio de la escisión de ATP. ¿Y por qué es necesaria esta energía? Porque se va a intercambiar, se va a bombear iones de potasio e iones de hidrógeno en contra de un gradiente electroquímico. ¿A través de qué? A través de la denominada bomba de protones. Esta bomba de protones también recibe otro nombre, que es hidrogenión potasio ATPasa. Seguido de la secreción de hidrógeno tenemos la secreción de cloro, que es la secreción que acompaña, la secreción que sigue a la secreción de hidrogenión. Entonces, esto se da a través del mecanismo de difusión, a través de los canales de cloro. Posteriormente, una vez el hidrógeno y el cloro se encuentren en la luz canalicular de las células parietales, se unen, ¿para qué? Para la formación de ácido clorhídrico. Ahora hablaremos más a detalle acerca de esta bomba de protones. Recordando lo ya mencionado, esta bomba se encuentra en la membrana apical de la célula parietal. ¿Y qué es lo que hace? Esta bomba intercambia iones de hidrógeno
8. Y ustedes se preguntarán por qué esta bomba genera un pH tan ácido a nivel intracanalicular. Esto se debe a que esta bomba de protones bombea iones de hidrógeno desde el interior de la célula hacia la luz canalicular, generando su acumulación, como podemos visualizar en esta imagen. Y recordamos que el pH depende de la concentración de hidrogeniones. Es decir, a mayor concentración de hidrogeniones vamos a tener un pH más bajo, es decir, un ácido. Y recordamos que un ácido se define como aquella molécula que puede donar iones de hidrógeno. En cuanto a lo contrario, tenemos que a menor concentración de iones de hidrógeno vamos a tener un pH más alto. Entonces, eso es denominado un pH alcalino o también denominado base. Y recordamos que una base es aquella molécula que puede recibir, que puede aceptar iones de hidrógeno. Siguiente, por favor. Ahora, visualizamos en esta imagen un cuadro comparativo. Podemos visualizar un contraste entre los factores defensivos y los factores agresivos. Los factores defensivos, como su nombre nos indica, son aquellos que van a ayudar a proteger a la mucosa gástrica. ¿Protegerlo de qué? De la acidez de su producto de secreción, que en este caso es el ácido gástrico. Entonces, dentro de los cuales tenemos a las prostaglandinas, más específicamente a la prostaglandina E2 y a la prostaglandina I2. También tenemos al moco, al bicarbonato, al óxido nítrico. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico, al ser un vasodilatador, favorece el flujo sanguíneo. Y llegamos al siguiente punto, que es un flujo sanguíneo adecuado de la mucosa. ¿Para qué? Para favorecer a su adecuado funcionamiento. Luego tenemos a los factores agresivos. Como su nombre nos indica, esto va a producir lo opuesto en la mucosa gástrica, va a producir un daño en esta mucosa. Es decir, la barrera de la mucosa gástrica se altera y al producirse la alteración, lo que permite es el ingreso de los hidrogeniones al interior del tejido, lo que genera la acumulación de iones de hidrógeno en el interior de las células de la mucosa superficial. ¿Y esto qué va a generar? A mayor concentración de iones de hidrógeno tenemos un pH ácido, un pH bajo. Y lo que genera, tenemos como resultado, primero una isquemia local, seguida de una éstasis vascular, hipoxia y finalmente una necrosis del tejido, una necrosis tisular. Siguiente, por favor. Ahora hablando más a detalle acerca de las defensas gástricas contra la acidez. ¿Por qué? Porque esta tan alta, excesiva concentración de iones de hidrógeno en la luz del estómago requiere de defensas de protección. Entonces, tenemos como defensas de protección no solamente para el estómago, sino también son importantes tanto para el esófago como para la porción proximal del intestino delgado. Como principal defensa de protección tenemos el esfínter esofágico inferior, o también denominado el esfínter gastroesofágico, porque se encuentra en el punto de unión entre el estómago y el esófago, o también denominado cardias por su cercanía con el corazón. Este esfínter, ¿qué es lo que hace? Evita el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Además, este esfínter se encuentra asociado al diafragma a través del hiato esofágico. ¿Por qué? Porque es el segmento del diafragma que rodea el esfínter esofágico y ayuda a mantener la zona de alta presión a este nivel. Luego tenemos a la barrera de la mucosa gástrica. La barrera de la mucosa gástrica está formada es secretada por las células de la mucosa superficial. Como podemos visualizar, estas células de la mucosa superficial son células epiteliales superficiales, las cuales tienen la función de la secreción de moco y bicarbonato. Entonces, ¿cuál es su función? Es el revestimiento de la superficie gástrica. Ahora, el moco gástrico también tiene la función de enlentecer la difusión de los iones y sobre todo evitar el daño producido por macromoléculas, como por ejemplo la pepsina. La pepsina, que es la forma activa del pepsinógeno, que tiene la función de la iniciación de la degradación de las proteínas. En cuanto a cómo se produce el moco, la producción del moco está estimulado por lo que recordarán uno de los factores defensivos de la mucosa gástrica, que son las prostaglandinas, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. ¿Qué es lo que pasa cuando esta prostaglandina E2 se une a sus receptores? Sus receptores específicamente se encuentran localizados en la membrana basolateral de las células parietales o cíticas. Al unirse a sus receptores genera dos cosas.
genera la inhibición directa de la secreción de ácido clorhídrico por sus células productoras, que son las células parietales oxíticas, y también va a estimular la secreción de mucosidad. Y como último, tenemos a las glándulas de Brunner, o también denominadas glándulas duodenales. ¿Por qué? Porque estas se encuentran concentradas en la porción proximal del duodeno. En esa porción proximal del duodeno es donde se concentra el contenido gástrico, que es el ácido gástrico, y se concentran las secreciones biliares y las secreciones pancreáticas. Entonces, ¿cuál es la función de estas glándulas? Es la producción de moco alcalino, es decir, moco con bicarbonato. ¿Para qué? Para proteger al duodeno del contenido ácido del timo gástrico y de la activación de la acción de las enzimas digestivas, tanto pancreáticas como gástricas. El mecanismo de acción de los fármacos, vamos a ver cómo funcionan realmente estos medicamentos. En primer lugar, debemos de saber que estos son fármacos que se activan específicamente en un medio ácido, pero esto no significa que al llegar al estómago se van a empezar a absorber. Estos tienen que llegar primero al intestino delgado para recién ser absorbidos, ya que estos medicamentos contienen un recubrimiento entérico, es decir, que se van a despegar en un medio alcalino propio del intestino delgado. Una vez que pasan a la circulación sistémica, van a llegar al estómago y ahí van a ingresar a la célula parietal. En la célula parietal, el fármaco se va a concentrar en una zona llamada los canalículos secretores de ácido, donde el pH va a ser de 1 a 2 y donde se van a encontrar específicamente las bombas de hidrógeno, potasio, TPase. Aquí el profármaco va a sufrir una transformación química donde de su forma inactiva se le va a unir un hidrógeno que se llama la protonación. Acá va a pasar a su forma activa, donde va a ser una sulfonamida tetracíclica. Y bueno, esta forma activa va a ser la que finalmente se va a unir a la bomba hidrógeno-potasio, que va a estar en la membrana luminal de la célula parietal. Aquí se va a unir de manera covalentemente, es decir, una irreversible, donde va a inhibir la secreción ácida en las próximas 24 a 48 horas. También esto debido a que en comparación a su vida media, que es de 0.5 a 3 horas, ya que el efecto no depende tanto de cuánto tiempo esté el medicamento en sangre, sino de cuánto tiempo se demora esta célula en nuevamente segregar más bombas de protones en su membrana luminal. Continuando con la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, para la activación de las bombas de protones se requiere un pH ácido como el clorhídrico. Entonces, lo más recomendable es que los medicamentos sean consumidos 30 minutos antes de cada alimento. Una vez ingerido, esto se pasa hacia el intestino delgado, en donde se va a absorber con gran rapidez, uniéndose las bombas de protones con las proteínas plasmáticas, los cuales se van a metabolizar en el hígado, más que todo por los citocromos CYP-C2-19 y el CYP-3-A4. Ahora, haciendo un hincapié en aquí, las variantes como las enzimas del citocromo ya mencionadas son más frecuentes en los individuos de las poblaciones asiáticas y de la Oceanía, porque estos tienen el metabolismo más lento, por lo que puede realizarse a un mayor riesgo de contraefecto o un mayor riesgo de metabolismo, por lo cual es muy recomendable en esta población equilibrar la dosis en cada paciente. Ahora, la bomba de protones no siempre está activa todo por igual, por lo que aquí se requiere que el tratamiento sea a largo plazo para que tengamos resultados eficientes. Y otro dato haciendo hincapié aquí, en pacientes con insuficiencia renal crónica, la acumulación de los fármacos con la dosificación habitual es casi no pasa nada, mientras a comparación con la enfermedad hepática grave,
principios, ¿qué usos terapéuticos tiene el omeprazol o la familia de los inhibidores de la bomba de protones? Van a ser derivados de los cineazoles. Estos van a tener un efecto principal, por ejemplo, en principales enfermedades como alergia, también van a estar las úlceras pépticas, van a favorecer la cicatrización de mucosa en caso de una infección, como podría ser la Helicobacter pylori. También nos van a controlar síntomas que causen lesiones esofágicas, una hipersecreción gástrica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un omeprazol va a inhibir a la bomba de protones, pero como efecto de retroalimentación negativa, la célula G que va a secretar gastrina va a aumentar su producción. Entonces, como va a aumentar su producción, nos va a producir una gastrinemia. La gastrinemia va a hacer que haya una hipersecreción gástrica, que en este caso no debería ser porque y también vamos a tener fármacos de síndrome de Sorin-Erickson, que es lo que he explicado por la hipersecreción gástrica. También está en su uso en el Helicobacter pylori, que va a tener una toxina que va a disminuir la barrera protectora de la mucosa, que está compuesta de prostaglandinas. La toxina va a atacar principalmente la prostaglandina E2 en este caso, y después va a ser una inflamación, isquemia, y después va a producir hipoxia y necrosis, y puede llegar a producir úlceras pépticas. También va a ser su uso para el tratamiento combinado. En este caso se usa omeprazol, acitromicina y claritromicina, que es para el tratamiento de Helicobacter pylori, y también se va a dar para prevención de lesiones gástricas. En este caso puede ser por AINES, que van a inhibir los AINES prolongadamente. Si uso van a inhibir la prostaglandina E2, que es una barrera también de la mucosa gástrica. El uso preventivo frente a daño inducido por fármacos, en este caso se tendría de los AINES. En los efectos adversos tenemos que primero hay que diferenciar cuáles son los efectos adversos y cuáles son los efectos secundarios. Los efectos secundarios son los efectos que nosotros vemos previsibles, que podemos esperar, y los efectos adversos es que no podemos esperar de qué es el fármaco que nos va a dar, o no creemos lo que es. En los efectos secundarios tenemos las náuseas, los vómitos, pueden ser las alergias y las urticarias. Y en los efectos adversos tenemos el uso prolongado de estos fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones, nos va a dar anemias, como puede ser por falta de cianocobalamina o vitamina B12, que la célula oxídica secreta, además de ácido clorhídrico, también va a secretar gastroferrina y factor intrínseco de Castre. Este factor intrínseco de Castre se va a absorber, va a ayudar a la absorción de cianocobalamina o vitamina B12 en el ileum, del intestino delgado. Y la deficiencia de esta vitamina B12 nos va a dar una anemia que es conocida como anemia megaloblástica. También nos va a dar una hipomagnesemia, que eso nos va a dar por los receptores que están en el duodeno, que son la DRPM6 o la DRPM7, que estos son más en medio ácido, van a absorber más potasio, más magnesio, y como ya no hay, por la inhibición de la bomba de protones, ya no hay ácido gástrico, entonces en el vaciamiento del contenido gástrico no va a haber acidez en el duodeno. Entonces estos mediadores transportados no van a funcionar correctamente, por eso va a haber una hipoglucemia. También va a haber una disminución de hierro, que eso también nos va a dar por la disminución de la gastroferrina, que anteriormente dije que la célula oxídica también va a segregar gastroferrina, y esto va a ayudar a la absorción de hierro en el paciente. También nos va a dar la disminución de absorción de calcio, que eso a una mayor prolongación nos puede generar osteoporosis en personas mayores o personas, pero eso va a ser mediante un uso prolongado.
Bueno, ahora continuando con la exposición, yo voy a hacer mención de los fármacos que son más conocidos. Y vamos a empezar por el omeprazol, que por lo general tiene una dosis de 20 miligramos que se receta una vez al día. Bueno, es uno de los medicamentos más comerciales y que esta puede ser consumida ya sea vía oral y que también para que tenga una mejor absorción vía intravenosa. También tenemos el lansoprazol, que tiene una dosis de 30 miligramos de la misma manera una vez al día, que está más recomendada, ¿no?, que sea consumida por vía oral. Y también lo que es el pantoprazol, que ya tiene una dosis un poco más elevada, lo que es de 40 miligramos, que también es una vez al día. Seguido del esomeprazol, que bueno, este tiene una dosis, un consumo de dosis de 30 miligramos por día. Y la dexlansoprazol, esto ya es un fármaco que se usa netamente en vía oral, que se da un uso de 60 miligramos por día, seguido del rabeprazol, que se da 20 miligramos por día. Bueno, estos 6 fármacos tienen la característica de que los 4 últimos, los cuales podemos observar tanto el lansoprazol, dexlansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, pueden ser consumidos en vía tabletas de prolongación liberada. Y el omeprazol y el esomerol son ya consumidos por cápsulas de prolongación liberada. Bueno, el último fármaco, el rabeprazol, para que tenga una mejor absorción, que también es comercialmente usado, se puede consumir en cápsulas, en gránulos entéricos cubiertos por cápsulas gelatinadas, para que esto también tenga una mayor biodisponibilidad y una mejor absorción. Sjögren-Elson. ¿Qué es el síndrome de Sjögren-Elson? Es un trastorno de un tumor. Ya, muy bien. Es un tumor de gastrina. Muy bien. El síndrome de Sjögren-Elson es un tumor de gastrina. Es una indicación para usar en el control de protones. ¿Por qué? Porque hay una estimulación de la, o sea, hay una hipergastrina. Secreta mucha gastrina. Ya, o sea, obviamente por su tumor, ¿no? Secreta mucha gastrina. ¿Se puede? Sí. El síndrome de Sjögren-Elson, al ser un tumor hipersecretor de gastrina, la gastrina recordamos que es uno de los factores para la estimulación de ácido clorhídrico. Específicamente es el factor endócrino. Entonces la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico a través de una mayor producción de iones de protones o iones de hidrógeno hacia la luz canalicular para la formación de ácido clorhídrico. Muy bien. Pero, ¿por qué buscamos una inhibición de la bomba de protones y por qué no intentamos inhibir directamente la gastrina? Doctor, son mecanismos los tales unos con otros se apoyan. Entonces, de alguna manera habría una secreción del ácido gástrico, por lo tanto, se decide inhibir lo que es la bomba como tal, que son a través de estos 3 mecanismos. Sí, entonces como usted mencionaba, complementando con eso, no solamente la gastrina es uno de los estimuladores de ácido clorhídrico, también tenemos a la acetilcolina y a la histamina, entonces por eso el camino más óptimo es la bomba de protones. ¿Ya? Todo lo que tenemos que ver, como nos han explicado sus compañeros claramente, se han explicado, les han explicado, es que para que haya una estimulación de ácido gástrico, hay 3 caminos. ¿Listo? ¿Ya? Nosotros, al momento cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, utilizamos, ¿quiénes van a hablar de inhibidores de H2O? H2, entonces un grupo, ¿no? El grupo 2, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos inhibidores de la histamina H2, que es la latina, que ya no se usa, que nos van a explicar porque ya lo usamos.
bloqueamos esto, pero todavía hay una vía de gastrina y una vía de acetilcolina. Entonces, por estas dos vías todavía se sigue produciendo ácido gástrico. ¿Listo? Nos ayuda para tratar lo que es la hipersecreción gástrica, pero al mismo tiempo no la bloquea completamente. La única que bloquea completamente es la inhibidora de bomba de protones, porque te bloquea estos tres caminos, ¿entienden? Estos tres van a ir a un solo camino al final. ¿Listo? Estos tres terminan en la bomba de protones que al final tiene que cambiar. Pero si bloqueo la histamina, estos van a seguir todavía produciendo ácido, que igual va a seguir haciendo funcionar la bomba de protones. Pero en cambio, si bloqueo la bomba de protones, lo bloqueo aquí por completa, por más que estos tres me estén estimulando, la bomba ya no va a producir ácido. Por eso es la del preferente, o es la indicación para úlceras gástricas. ¿Listo? Entonces, nosotros conociendo ya un poco esa fisiología y esa fisiopatología, podemos empezar a entender cómo funciona el omeprazol. Es muy fácil decir, es un inhibidor de bomba de protones, lo corta ahí. Es un... al grupo, ¿es reversible? Es irreversible. Por eso sus compañeros han dicho claramente que para que vuelva a funcionar la célula, tiene que crear nuevos canales de bomba de sodio y potasio, porque es irreversible, ¿entienden? O sea, quiere decir que si ustedes lo cortan, esto no va a funcionar, ¿entienden? ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Está bien, yo no quiero que funcione. Como hemos dicho, tiene sus efectos adversos, ¿ven? Provoca anemia, provoca hipermagnesemia, hipocalcemia, toda esa situación. Si tú lo bloqueas de golpe, va a tardar, ¿listo? Si tú lo bloqueas de golpe, entonces lo que va a causar es que si tu paciente va a entrar más rápido en un estado anémico, por ejemplo. ¿Me entienden? ¿No ven? En usos crónicos. ¿Ya? Por eso, digamos, a veces cuando hay indicación de lo que es úlcera gástrica, le damos lo que era solo, digamos, ranitidina, bloqueábamos esto, pero el paciente no entraba en anemia, por ejemplo. ¿Listo? Eran indicaciones. ¿Ya? Entonces, como ya hemos comprendido, digamos, lo más macro, porque es lo más simple en lo que nos podemos explicar, así para que, digamos, entendamos por qué funciona este medicamento, lo siguiente que tenemos que ver es los factores protectivos, factores agresivos, toda esa situación. Son las que a mí me importa saber las indicaciones. ¿Por qué es un profármaco? Porque un fármaco, en el rato en que lo ingiera, ese mismo rato hace su efecto de acción. Es un profármaco porque tiene que metabolizarse en el organismo para que recién haga su efecto de acción. O sea, que no hace su efecto de acción inmediatamente. No es que lo vas a tomar e inmediatamente ya te vas a curar tu úlcera. ¿Entienden? Tiene que llegar, tiene que metabolizarse, tiene que deshacerse y recién empieza a hacer su efecto. ¿Listo? Por eso, cuando ustedes estén de chaquis, cuando se hayan bebido hasta la madre de sus amigos, les den omeprazol, no lo va a curar ese rato. ¿Me entienden? Porque hay que esperar un tiempo en que haga su efecto de acción. Tiene que empezar a volverse fármaco. Pero si le das, no sé, un bicarbonato o el digestan, eso sí le va a hacer efecto. Como nos van a hablar los protectores gástricos, que no sé quiénes son, creo que es el grupo 2 o el grupo 3, ellos nos van a hablar mucho más sobre ese aspecto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, por esa misma situación es un profármaco. Sabemos que tiene una irreversible que aproximadamente dura entre unas 18 a 23 horas. Por eso, por esa misma situación, es que el medicamento se da una vez al día. ¿Listo? La indicación del omeprazol es cada 24 horas porque ese es su tiempo de vida. ¿Y por qué más? Bueno, no es su tiempo de vida, sino, como decimos, el tiempo en el que va a volver la célula a crear otra bomba de protones. Más tarde, unas 24 horas. Es por eso que tiene ese tiempo de vida. La pregunta del $1.000.000 es que entonces, bueno, lo ingieres, empieza a hacer su efecto de acción a las 2-3 horas, eso va a durarte unas 20-24 horas, lo tienes que mantener, eso, por eso se les da todos los días. ¿Por qué se les da en ayunas? Porque hay mayor, o sea, en la mañana hay mayor bombas activadas para que se libere mayor ácido clorhídrico. Exactamente.
Porque en la mañana la hipersecreción gástrica es mayor. ¿Listo? Por eso está indicado que se les dé en ayunas o antes de los alimentos o al despertar. Es la indicación porque va a tener un efecto más fuerte. ¿Listo? Ya, por eso cuando ustedes den este medicamento no es cualquier momento del día. Tiene su momento porque tiene mayor potencial. ¿Y por qué tiene mayor potencial? Por esta cuestión fisiológica que estamos viendo. ¿Listo? ¿Ya? Como les indico, no es dar por dar. Nunca va a ser por dar. Como han visto, ya estamos teniendo sentido ciertas cosas. ¿O no? Ahora, indicaciones. Indicaciones. La primera y la más primordial que ustedes tienen que saber cuándo dar es en úlcera gástrica y úlcera duodenal. Pregunta. Úlcera con HDA, con hemorragia digestiva alta, ¿dan omeprazol? ¿Cómo dijo? Una úlcera sangrante. Si no me equivoco, leí en el libro en el que había un medicamento en el cual, había medicamentos en los cuales estos inhibían lo que es la coagulación, pero hay un medicamento en específico en el cual va a inhibir lo que es el sangrado esofágico. No, no es tanto para inhibir el sangrado. Como es que No sería en este caso el sucralfato, ya que cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico crea un gel mucoso que recubre. sí y no. ¿Listo? En la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta, tienen que ver que hay una destrucción celular. ¿Listo? Pero estas células siguen produciendo más ácido gástrico, que sigue aumentando todavía más, o sigue carcomiendo más tejido sano y está empeorando la hemorragia. En esos casos, en los casos de HDA activa, es la indicación fuera de la endoscopia, ¿ya? Iniciar bomba de infusión de omeprazol, de inhibidores de bomba. ¿Por qué los inhibidores? Porque como hemos dicho, actúa aquí directo, o sea, lo vamos a bloquear de uno. ¿Listo? ¿Cómo usamos? Usamos 80 miligramos, o sea, 2 ampollitas o 2 frasquitos EB cada 12 horas, ¿listo? O incluso en infusión 5 frasquitos, que equivale a 200 miligramos, que es la dosis más alta, y eso lo mantenemos en perfusión de 24 horas, ¿listo? Para que esto esté cortado constantemente, ¿listo? Entonces, si ustedes tienen un paciente con hemorragia digestiva alta, que está sangrando, está botando, y sabemos que es secundaria a una úlcera esofágica, hay que iniciarles un inhibidor de bomba. ¿Listo? Es la primera indicación. Úlceras gástricas o úlceras duodenales. Sea cual sea la etapa, sea sangrante o no sangrante, tienen que iniciar. ¿Listo? La causa de la úlcera es múltiple. ¿Ya? ¿Listo? La principal, ¿cuál es la principal causa de una úlcera gástrica? Helicobacter pylori. Por eso también la segunda indicación es para erradicación del Helicobacter pylori. ¿Por qué? Están relacionadas con las COX, si no me equivoco. No. Es por los medios, ¿ya? El Helicobacter pylori es una bacteria que se multiplica más en medios ácidos. ¿Listo? Por eso aumenta la hipersecreción ácida. Cuando nosotros cortamos esa acidez, la basificamos un poco, el germen está en un medio menos potente para su reproducción. ¿Listo? Y eso nos conviene porque queremos matar ese pinche bicho, ¿no? Entonces cambiamos su ambiente. Entonces, aparte de mejorar nuestra mucosa que está siendo destruida, estamos cambiando el ambiente para que el bicho no se reproduzca. Sin contar que le estamos dando medicación. ¿Qué vamos a ver en antibióticos? Que damos. ¿Listo? El tema de antibióticos. Ya, siguiente indicación. Me han dicho ERGE. ¿Qué es el ERGE? Reflujo gastroesofágico. En el caso del reflujo gastroesofágico, hay que ver que el problema es el esfínter. Tenemos un esfínter débil. ¿Listo? Por culpa de este esfínter débil no podemos, o sea, todo tiende a refluir y eso causa al futuro una esofagitis, es decir, un ardor. ¿Verdad? O sea, entonces, en esos casos
hay actualmente procedimientos quirúrgicos para intentar reparar esta cosa, para que mejoremos nuestro tono, pero de que no podamos o hasta que esperemos el procedimiento, se tiene que iniciar lo que son los inhibidores. ¿Listo? ¿Qué otra causa? ¿Qué otra indicación? Ya, Sollinger-Ellison, que es un tumor de gastrina, que hemos visto por qué. ¿Ya? Es un tumor que te produce ácido. Entonces hay que inhibirlo porque si no te va a producir úlceras por tu lado. ¿Qué más? Asitis erosiva, esofagitis erosiva. La esofagitis sigue siendo parte del ERSI, que al final evoluciona en esofagitis. Prevención de lesiones gástricas. ¿Qué? Prevención de lesiones gástricas. Prevención de lesiones gástricas. ¿En quiénes? ¿En quiénes quieres prevenir una lesión gástrica? No. Mito, Tata está por ahí. No, pues si ya tiene úlceras, le tienes que dar, ¿eh? Es pequeño, ¿eh? Allá, vamos, aquí está ahí. Todo paciente internado, hospitalizado que esté en NPO, ahí prevenimos con omeprazol. ¿Por qué? Porque como está en NPO hay una hipersecreción gástrica. Y hay que recordar que, ¿qué son las famosas úlceras de Curling? Ahí a la que no me he respondido. Úlceras de Curling o úlceras de estrés, ¿qué son? Ya, las úlceras de Curling se producen en pacientes quemados mayormente, ¿ya? Como hemos de recordar, aquí nuestro hermoso cuadrito, ¿ya? ¿Listo? La gastrina se activa ¿con qué? Con un estímulo simpático, ¿no? Simpático, ¿no? Por una descarga hiperadrenérgica. ¿En qué pacientes tenemos eso? Pacientes que están en UTI, pacientes grandes quemados, pacientes que han sido, digamos, o que tienen enfermedades graves. Va a haber una hipersecreción de gastrina por la situación de que su cuerpo está actuando en defensa, ¿entienden? Por esa situación estos pacientes tienen riesgo a hacer úlceras gástricas, ¿ya? Entonces a esos pacientes yo tengo que cuidar, ¿listo? Pacientes que están en UTI, pacientes grandes quemados, pacientes que están politraumatizados, tengo que iniciarles mi bomba, bueno, no bomba, sino tengo que iniciarles mi omeprazol. ¿Por qué? Porque por este mecanismo estos pacientes van a empezar a producir hartos hidrogeniones, van a producir un hecho ácido que va a empezar a producir úlceras. ¿Listo? Sin que el paciente haya tenido úlceras antes. ¿Me entienden? No es que el paciente haya dicho, ay, ¿sabes qué? Hoy ya me he despertado con ganas de tener úlcera. No, es un proceso, parte del metabolismo del trauma. ¿Me dejo entender, verdad? ¿Ya? Entonces, por esa situación, pacientes que tienen patologías graves, que están en UCI, que están antes quemadas, tienen que iniciar. Pacientes que están en NPO, es decir, sin nada por vía oral, porque el estómago sigue produciendo ácido, ¿me entienden? El estómago va a seguir produciendo, comas o no comas, ¿me entienden? Pero cuando no comes, ya aumenta, ¿listo? Si no es pacientes, tienes que iniciar. Ya que empiece a comer, puedes quitarlo. Aquí en nuestro medio, como van a ver en un futuro, nos seguimos dando a todos los pacientes una persona, que no está bien. ¿Listo? ¿Ya? ¿Por qué no está bien? ¿Qué efectos adversos hemos dicho que tiene el omeprazol? Ahí, el que está tomando la oreja. ¿Qué efectos adversos? Vamos. Si no, en serio te voy a quitar puntos porque lo ha explicado ella, lo he explicado yo. ¿Tu nombre? Sí. ¿Darín qué? Darinka. Ya. ¿Qué efectos? Vamos. Ya les he dicho, si no vamos a estar aquí, entonces, por mí mejor, porque voy a quitar puntos. No. Darinka. Mucho, hoy día harta gente me está debiendo puntos. ¿Cómo es? Hemos dicho que va a producir, mala absorción de medicamentos, va a causar hipomagnesemia, causa anemia. En tratamientos crónicos,
produce anemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. ¿Listo? ¿Ya? En tratamientos crónicos. Pero en tratamientos agudos hay dos cosas importantes que nos han mencionado sus compañeros. Uno, que pueden inhibir la absorción de otros medicamentos. Como por ejemplo, ¿qué es lo que tenía que hablar? ¿Qué? Ya algunos antifúngicos, como el ketoconazol, muy bien, ¿qué más? Vamos, ¿estás bien? Algunos antibióticos, La warfarina. ¿qué? Warfarina, anticoagulantes, ¿me entienden? Entonces, al inhibir su absorción, hace que estos medicamentos no se absorban bien y por ende no funcionen. ¿Listo? En su librito tienen lista de los medicamentos que disminuyen la absorción. Entonces, al disminuir la absorción, ustedes están perjudicando a su paciente. Punto número 1. Y el punto número 2 es esta vaina, que lo han puesto hasta en redondito. ¿Por qué lo han puesto en redondito? En esta se van a metabolizar. Así. Son las únicas enzimas. Para que el omeprazol funcione, necesita metabolizarse y usar estas dos sustancias. ¿Listo? Pero cuando tú ya las estás llenando, no le das chance a otros medicamentos que tienen el mismo metabolismo a funcionar, número 1. Y número 2, ¿dónde funciona? En el hígado. Por tal motivo necesitas un hígado sano. ¿Listo? En pacientes hepatópatas, donde no se va a poder muy bien eliminar esto, entonces la dosis no tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque no puede metabolizarlo. ¿Listo? Estoy dejando de entender, ¿eh? Si un paciente hepatópata necesita una dosis tal vez menor. ¿Listo? Y si yo, digamos, estoy saturando mis citocromos con medicamentos que, digamos, no necesitan, tal vez no estoy haciendo un efecto que vayan a hacer buenos efectos los antibióticos, anticoagulantes, analgésicos, que tal vez sí va a necesitar. ¿Me dejo entender? Por eso no es que, digamos, tengo que dar a mi viejito que está con 80 años tomando su aspirina, darle paracetamol. Digo, paracetamol, darle omeprazol. ¿Listo? No es. Tiene sus indicaciones, lo hemos visto. Son claras. Úlceras gástricas, H. pylori, ERG, pacientes con predisposición, pacientes que están con toma de medicamentos ya. Ahí es variable, ¿no? Pero nada más. Al que me diga, me arde aquí, es gastritis, dale omeprazol, los voy a golpear. ¿Ya? No es la indicación. ¿Listo? Y la mayoría viene con esa excusa. Tu abuelito, ¿qué te han dado omeprazol? ¿Por qué? Dice, es que aquí me arde. Obviamente le va a arder, le están metiendo como 20 medicamentos al abuelito. Entonces, ¿qué otras cosas podemos dar? Eso nos va a dar el grupo 2 en unos momentos, así que se estarán preparando. ¿Listo? El omeprazol, el inhibidor de las bombas de protones, digo omeprazol porque se han hecho estudios entre omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos los prazoles que quieran, no hay ninguno que haya demostrado ser más superior al otro, por si acaso. ¿Listo? Entonces, el omeprazol equivale a lo mismo a lo que el esomeprazol, solo que lo que cambia es el precio. ¿Ya? Entonces, como les digo, tiene sus indicaciones, tiene sus momentos de dar, tiene su relación por qué dar y tiene para quién no dar. ¿Listo? Ahora, como les digo, si tienen abuelitos que están todos los días tomando omeprazol, sean buenos, háganles un hemograma, porque como hemos visto dar, anemia. ¿Listo? ¿Anemia de qué tipo? Megaloblástica. ¿Y por qué la megaloblástica? ¿Qué? Exacto, pero ¿por qué? Necesita la B12. Eso se da porque las células genitales exóticas están introducidas en el campo de Sí, pero la vitamina B12 tiene una terminal L que se activa en medio ácido. ¿Listo? Cuando quitas ese medio ácido, lo haces muy básico, que es lo que hace el omeprazol, entonces no lo absorbe bien. ¿Listo?
por más que le estés metiendo al abuelito, le estés dando su vitamina B12 o su complejo B, pero toma mi complejo B, no lo va a absorber. ¿Por qué? Porque no hay medio para la absorción. ¿Listo? ¿Cómo funcionaría? Si le pincho al abuelo o venga, eso funciona. Se está sacando estómago. ¿Me entienden? Pero no creo que un abuelito cada semana quiera meterle su jeringazo, ¿no? ¿Ve? Y no creo que nadie haga eso. ¿Se hacen los pueblos? Sí. ¿Está bien? No. ¿Me entienden? O sea, ese pensamiento de ustedes de decir, no, eso tiene aquí de arte gastritis, ya me pasó, chao. Eso tienen que empezar a modificar. Como han visto, con fisiología, con patología, con el propio funcionar del medicamento, no todo funciona igual. ¿Listo? Ya. ¿Qué hemos visto? ¿Cómo se elimina? Por vía renal. Por vía renal, muy bien. Entonces, en los pacientes con nefrópatas, igual hay que tener un poco de cuidado, ¿no ve? O sea, no hay que darle la dosis top, hay que un poco bajar, ¿no ve? Aunque a veces se les da completa, pero no les afecta mucho porque hacen diálisis. Es lo que, ¿ya? Hemos visto metabolismo, absorción, administración, farmacocinética, farmacodinamia, creo que ya nos hemos estado viendo ese todo. ¿Ya? ¿Dudas? Doctor, ¿cuál es la indicación para la dosis, o sea, netamente intravenosa? O sea, ¿en qué momento yo Ya. digo debe de ser intravenosa? Mira, la dosis intravenosa siempre está indicada en el momento en el que tu paciente no pueda tolerar vía oral. ¿Listo? De primera línea. Número 2, si tienes un paciente hospitalizado que ya está con vía periférica para administración de medicación, entonces, ¿para qué vas a hacerle sufrir a su estómago? Vas directo al endovenoso. ¿Listo? Y como hemos indicado, todo paciente que esté en UCI, gran quemado, que necesite apoyo, que esté con un trauma grande, necesita vía endovenosa. ¿Por qué? Porque la vía oral no la puede aceptar. ¿Listo? ¿Por qué no la va a aceptar? Porque hemos dicho que es un profármaco que necesita activarse, la pastilla necesita activarse en el medio ácido. ¿Ve? En cambio, la vía endovenosa no, va directo. ¿Listo? No necesita metabolización. ¿Ya? O sea, ya se metaboliza directo. ¿Entienden? Entonces, en esos casos puedes meterle endovenoso. ¿Ya? Doctor, en el caso de la gastritis, ¿cuáles serían los fármacos de primera? Ahorita vamos a hablar con el grupo 2 con respecto a la gastritis o a la dispepsia o a esos problemas. ¿Ya? Si tienes una úlcera gástrica, ¿cuánto tiempo queda en una persona? No, doctor, es dependiente. Digamos, el paciente toma 3 días seguidos, recién el omeprazol llega como que a un 70% de lo que es el medicamento. ¿Ya qué más? Es según a tu patología. ¿Listo? Vuelvo a repetir, si tu problema es úlcera gástrica, primero las úlceras gástricas tienen su clasificación por endoscopía, para ver qué tan profundo es. ¿Listo? ¿Ya? Según eso tú tienes que determinar, ¿ya? ¿Cuánto tiempo le vas a dar? Porque no sé si ha hecho terapia endoscópica, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ya? Si tienes una úlcera gástrica, aproximadamente es de 30 días, 20 a 30 días, hasta que ese nuevo, ¿cómo se llama esta? Haga una nueva cubierta de estómago, ¿entiendes? Hasta que haya una nueva cubierta de lo que es las vellosidades, o sea, que las células se recuperen. ¿Listo? Pero ese es el caso de úlcera, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, fuera un Soldier-Ellison, puede tomar toda la vida, pero ese no es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Quitar el tumor. ¿Entiendes? Si quitado el tumor, bueno, hay que ver qué tantas lesiones ha dejado y cuánto tiempo va a dejar. ¿Me entienden? En el caso de que tengas un paciente en NPO, tienes que dejarlo hasta que le inicies dieta. ¿Cuánto tiempo tardará? Puede ser unos 2 días, 3 días. ¿Me entienden? O sea, el tiempo va a variar según a sus patologías. ¿Ya? Entonces, eso, por eso les digo, ninguna enfermedad, no es esto receta. Esto tiene que ser todo con lógica. ¿Ya? Y eso es la verdad. Y, por último, lo que se me olvidaba. Digamos, tengo mi paciente viejito que le estoy dando, no sé, diclofenaco. ¿Le doy omeprazol o no le doy omeprazol? No es.
otros medicamentos para que el daño sea menor y cuidar su estómago, ¿entienden? ¿Listo? Entonces, para la protección gástrica sí se puede dar. Hay pacientes que tienen más factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que ya han tenido, digamos, una úlcera duodenal hace unos meses y otra vez, no sé, se cayeron y tienes que darle diclofenaco. Bueno, sabes que tiene un factor de riesgo ya pronto o precoz. O sea, ellos sí puedes iniciarle una bomba de protones. Pero digamos, es un viejito de larga data. Hija, ahí lo tienes que valorar. Puedes darle otra cosa, por ejemplo, un antihistamínico, como la cimetidina, por ejemplo. ¿Me entienden? Ya no la ranitidina. Nos va a explicar el grupo por qué. ¿Listo? Entonces, todo eso podemos valorar, ¿entienden? O dar otro tipo de protección gástrica, no necesariamente un inhibidor. ¿Me entienden? Porque como vamos a ver, hay un chingo de medicamentos. No todo es omeprazol tampoco. ¿Listo? Todo eso tenemos que tener la relación, ¿ya? Entonces, si no tenemos otro medicamento, se le puede dar. ¿Listo? Si nosotros vemos conveniente que tal vez no tiene factor de riesgo, podemos tal vez darle solo un medicamento, no necesitar iniciar inhibidores de bombas. ¿Listo? Pero factores de riesgo existen. Que no sé, que toda la vida haya tomado corticoides para una enfermedad lúpica, entonces sufre disponencia. Ahí sí tenemos que valorar un poco con cabeza un poco más fría. No hay regla todavía en eso. ¿Ya? Que es lo que preguntaste, ¿no? ¿Qué es lo que me dijiste, no? Que está tomando años, hay que darle, ¿no? Es todavía variable. ¿Listo? Eso es de mucha intuición para hacer una bien. Y yo... Claro, pero no tu abuelito va a estar con completo estrés, ¿no, güey? Para que estés siendo súper gastrina, ¿no? ¿Entiendes? Claro, pero, o sea, como te digo, esto, por ejemplo, como nos van a explicar los H2 pronto, tienen su significación. Los H2 igual se usan para úlcera gástrica, ¿me entiendes? ¿Ya? Lo que yo les digo, que si tu úlcera gástrica está activa, está muy grande, está muy descontrolada, sí, tienes que ir directo con esto. Pero si tienes un paciente que no tiene mucha molestia en la situación, puedes intentar buscar otras opciones más leves, ¿entiendes? Sin que le afecten y le traigan todos los efectos adversos crónicos que ya hemos hablado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, eso es poco a poco, es criterio médico que se les va informando de a poco. Desde ahí te puede comer, está viniendo a consulta extensa, dale vía oral. Pero si está hospitalizado, está en emergencias, hay que darle un endovenoso. Ya. Las presentaciones, ¿de qué presentación vienen los...? No, pero ¿de cómo vienen las cápsulas de cada uno? El omeprazol viene de 20 a 40 miligramos, el pantoprazol de 40 miligramos, el esomeprazol de 30 miligramos. Sí, el esomeprazol y el omeprazol vienen en 20 miligramos y el lansoprazol es Ya. O sea, el omeprazol viene de 20, el endovenoso viene de 40, ¿ya? El ESO viene de, como han dicho, 40 y el lansoprazol de 60, ¿sabes? 30, ¿ya? Una pastilla al día es suficiente. ¿Listo? Como les digo, esto de prescribir con el tiempo se les va a hacer, ¿ya? Pero ahorita ya tienen que ir conociendo qué trae bueno, qué trae malo, cuál es la indicación. Es lo que más me importa. ¿Listo? Ya que no hay más dudas, preguntas o consultas. Se elimina por vía renal y se metaboliza por vía hepática. Pacientes hepatópatas y pacientes renales hay que ajustar la dosis. ¿Listo? O buscar otra alternativa. ¿Listo? ¿Y en cuánto se ajusta la dosis? Sí. ¿Cuánto ajusta la dosis? Bueno, medio por eso. Es por kilogramo peso, por si acaso. Entonces, cuando hablemos de ajuste de dosis, ya hablamos de kilogramo peso. ¿Ya? No hablamos directamente de 20, le voy a decir a 10. No, muy raros medicamentos son así. Mayormente algunos se ajustan a su dosis de kilogramo peso. ¿Listo? O sea, tienes que saber cuánto pesa tu paciente para sacar, o según su tasa de filtrado glomerular, ¿entiendes? Si su tasa de filtrado glomerular es menor a tantos, le quiero dar menor a esta tasa, ¿sí? Pero mayormente, si no me equivoco, en el caso del omeprazol, no, te voy a engañar, no me acuerdo su tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Ya.